La semana pasada comenzamos a estudiar lo que te espera de un cristiano, cómo debe vivir un cristiano. ¿Se acuerdan? Comenzamos diciendo que con fe, y eso lo estudiamos el domingo pasado, debe tener fe, pase lo que pase, ¿verdad? Confiar en Dios. Y se acuerdan que vimos varios versículos que hoy también lo vamos a ver, ¿verdad? Que Pablo cada vez que escribía, doy gracias a Dios por su fe, por su esperanza y por su amor. Siempre repetía lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese era lo que Pablo decía a sus lectores, ¿verdad? Tengan estas cosas. Entonces, el domingo pasado vimos la fe. Hay que confiar en Dios. Pase lo que pase, hay que confiar en Dios. Y vamos a ver este domingo, la esperanza, ¿verdad? Muchos cristianos han sufrido en la historia persecución y muerte. Pero me ha llamado la atención que cuando he leído de estas vidas o he sabido de estas vidas, eh, eh, siguen al Señor, aunque los están persiguiendo por ser cristianos, ¿verdad? Tienen la esperanza, ¿verdad? Y por eso siguen, ¿verdad? Una vez me comentó Liz de una persona allá en el pueblo donde estaban que falleció. ¿Por qué no nos compartes rapidito, Liz? Es un ancestro mío en un pueblo llamado Papuloac, en el Estado de México, muy cercano a la ciudad de Toluca. Él se llamaba Nicanor Gómez. En una ocasión, a consecuencia de que le pidió el sacerdote organizar la fiesta de Semana Santa, investigó lo que era la Semana Santa, la crucifixión de Cristo, y consiguió una Biblia. Al estudiar su Biblia, conoció al Señor Jesucristo. Empezó a platicar con el sacerdote hasta que llegó el momento en que el sacerdote lo expulsó de la iglesia, porque pues era un rebelde, porque él decía, la Biblia dice esto y tú haces esto, o hacemos esto. Entonces, él, encontrándose muy triste, se encontró con un extranjero que llegó al pueblo. Y este extranjero era un misionero inglés que llegaba a hablar de la palabra del Señor Jesucristo. Se identificaron como creyentes, unieron sus familias, hablaron de Cristo a otros y formaron una iglesia en ese pueblito que se llamaba Capulor. Un día decidieron ir a visitar a una familia en un pueblito cercano al Moloya del Río, que ahora son prácticamente el mismo pueblo. Y llegaron allí, enseñaron a la familia se convirtió, frecuentemente iban a visitarles y ellos llevaban amigos para evangelizarlos. Mientras tanto, el sacerdote del pueblo de Almoloya de Juárez organizó a toda la sociedad para ir a atacarlos. Y los atacaron y al final, pues a él lo aventaron, cayó al suelo y una mujer aventó una piedra sobre su cabeza y falleció. Él es mi tatarabuelo y él falleció, fue ¿cómo se les llama? Un hombre que falleció a consecuencia de su fe y de dar testimonio a los demás de que por medio de Jesucristo podemos ser salvos, no por obras, sino por la fe. Gracias. También la Biblia nos habla de varias personas que dieron su vida por, por Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué motiva a los seguidores, en este caso de Jesucristo, ¿verdad? A enfrentar peligros, ¿verdad? Bueno, pues precisamente la esperanza eterna. Que esta vida va a acabar, pero tenemos una esperanza. Y es una de las cosas que el cristiano debe mantener en su vida diaria, ¿verdad? La tierra es digamos, no es el hogar verdadero, ¿verdad? Solo vamos de paso, ¿sí? Entonces, esa es la esperanza que tenemos, que vamos a estar con el Señor. Y esto fue lo que hizo Pablo estando en la cárcel, allá en Filipenses 1:21, dice.
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Pase lo que pase aquí en esta tierra, ¿verdad? Yo pongo mi esperanza cuando voy a estar con el Señor. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano, ¿verdad? Este, allá, en Tesalonicenses, habla de la esperanza que tenían los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo uno, versículo 2 y 3 dice ahí: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Daba gracias por la constancia que había en este pueblo, ¿verdad? Aquí habló de las tres características, pero puso al final la esperanza. En los demás pone la esperanza en segundo lugar, ¿verdad? Pero dice, ustedes tienen una constancia en la esperanza, ¿verdad? Y aquí la palabra constante es firmeza. ¿Verdad? Son firmes en la esperanza. Ahora, aunque había persecución, ahí pasaron por persecución. Allá en Hechos 17, versículos 5 al 9, eh, este, dice: Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales ha recibido y todos están contravienen, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así que pasaron por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero más sin embargo, tenían eh, pues esperanza, ¿sí? Eh, y ayudaron a los misioneros que estaban ahí a salir de la ciudad, ¿sí? Por la esperanza que tenían. Después de que ocurrió esto, Pablo salió de ahí precisamente porque estaban detrás de ellos y eh, Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban. Oye, dejamos a Tesalónica muy intranquila por todo lo que está pasando, así que Timoteo, por favor, ve a verlos, ¿sí? ¿Cómo están los hermanos? Y Timoteo, pues, regresó allá en Primera Tesalonicenses 3:8, este, eh, muy contento de que estaban bien. Dice, este, dice: Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra aflicción, es 1 Tesalonicenses 3:8. Sí, sí, por ello, hermanos, en medio de nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, ¿sí? Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, recibió este mensaje Pablo. Oye, qué padre, ¿verdad? ¿Es 3:8? Sí, Tres, perdón, siete. 3:7, disculpen. 3:7, disculpen, por favor. 7 y 8. Sí, 7 y 8.
Entonces, Pablo estaba muy contento por eso, ¿verdad? Otra vez, en el capítulo 1 de ahí de 1 Tesalonicenses, los versículos que siguen, ya leímos del 2 al 3, pero del 3 al 10 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra, de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque a partir de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ¿verdad? Así que estos cuates, en medio de la tribulación, tuvieron precisamente esperanza, ¿sí? Y esa esperanza les dio valor para compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, como cristianos, debemos ver a esos de Tesalónica, ¿verdad? Este, cómo había esta esperanza, ¿verdad? Así que los muertos en Cristo irán con Él. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? De que los hermanos familiares que conocían a Cristo y ya murieron, irán precisamente con Él, ¿sí? Y esto trae esperanza, no tristeza. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13, lo hemos visto antes, ¿verdad? Pero enfocándolo en lo que estamos viendo, dice, tampoco, hermanos, que queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Los que no conocen al Señor se murió y, ay, quién sabe qué pasó, y se fueron a llorar porque ya no lo van a ver, pero nosotros no, ¿verdad? Tenemos la esperanza, ¿verdad? No hay tristeza, tenemos la esperanza, ¿verdad? Allá en 2 Corintios 5:8, este pasaje me gusta mucho. 7, 8. 2 5, 8. 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, ¿verdad? Vamos a estar presentes con el Señor, ¿verdad? Cuando muramos. Y Pablo quería, oye, ahora me tengo que quedar aquí porque lo estoy hablando del Señor, ¿verdad? Pero yo quisiera estar con el Señor. Y eso es una esperanza muy, muy, muy bonita. Cuando murió mi mamá, pues sí sentimos tristeza. Una mamá muy, muy hermosa, muy metida en las cosas del Señor. Pero había en nuestra mente, está con el Señor, ¿verdad? Está con el Señor, ¿sí? Allá en Filipenses 1:23, le pegan. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, ¿qué? Muchísimo mejor, ¿verdad? Y esa es la esperanza que debemos tener los cristianos. Mira, ahora que he pasado por estas situaciones de enfermedad, que me tuvieron que llevar al hospital, esas otras cosas, o sea, Señor, voy a estar contigo. Y en vez de estar con esa cosa, híjole, ¿cómo me curo? ¿Verdad? En mi mente estaba esto. Señor, si me voy a estar contigo, lo cual es muchísimo mejor, ¿sí? Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, ¿verdad? Que vamos a estar con Él.
Ahora, ¿cómo medimos nuestra esperanza? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos esperanza? ¿Cómo se reconoce? Eh, ¿Qué significa esta clase de esperanza? Bueno, significa perseverancia y estabilidad en Jesucristo, ¿verdad? Allá en Primera de Corintios 13:12, Primera de Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vamos a ver al Señor, ¿verdad? Ahora nos podemos imaginar lo que va a hacer porque lo vemos en su palabra. Pero cuando muramos, vamos a ver cara a cara, dice aquí, ¿verdad? Y qué bonita esperanza tenemos los cristianos. Él vendrá e iremos con Él para siempre y le veremos cara a cara. ¿Cómo se muestra la esperanza? No dejando que la sociedad nos dé inseguridad, ¿verdad? Estamos pasando ahorita por la guerra de Israel con Siria, con Irán. Irán, ¿sí? Eh, Tantos problemas que hay en Estados Unidos. Ahora que voy para allá, a ver qué me dicen a mí, que yo también soy medio güerito, ¿verdad? Bien. Sí, pero eh, eh, la inseguridad que pueda dar el mundo, eso no viene a nuestra vida porque tenemos precisamente eh, 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 la esperanza, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viendo, está muy difícil, pero hay esperanza. También hay confianza y seguridad. Primera de Pedro 1:3 al 5, que hemos sido renacidos, versículo 3, para una resurrección, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, versículo 4, luego el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Así que esa es la esperanza que tenemos los cristianos, ¿verdad? Confianza y seguridad en Jesucristo. La vida eterna no comienza cuando nos vayamos de esta vida, ¿verdad? Este, eh, o antes de la venida del Señor, sino en el momento de creer en Jesucristo como Salvador, ahí comienza la vida eterna. Y esa precisamente es nuestra confianza, ¿verdad? En ese momento, cuando aceptamos a Jesucristo, somos justificados. Fíjense, por ejemplo, allá en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, a los que hemos creído en Él, aquí dice que nos ha justificado, pero que también nos ha glorificado. ¿Y estamos glorificados ahorita? ¿Ah? Ahorita no. No, ahorita no. Aquí está viendo el futuro, ¿verdad? A los cristianos, a los que creen en Él, pasa esto, y es tan seguro que va a pasar esto que ya nos ve como glorificados, ¿verdad? Somos así, y precisamente esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Ahora, otra cosa que requiere precisamente la esperanza es una vida santa y pura. Si estamos esperando esto, tiene que ir en concordancia con nuestra manera de vivir. Allá en Tito 2:11 al 13, dice ahí,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquellos que aguardamos la esperanza, tenemos que vivir así, ¿verdad? Dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos sobria y justa y piadosamente. Es lo que se espera precisamente de aquellos que tienen esperanza. Y allá en Primera de Juan 3, 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero en Primera de Juan 3, 3, 2 y 3, ¿ya lo tienen? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Sabemos que estaremos con Él y seremos como Él, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Vivir correctamente, como tengo esta esperanza, ¿verdad? Así que no hay que poner nuestra esperanza en las cosas terrenales, ¿verdad? Todo lo especial que ha hecho el ser humano, porque el ser humano ha hecho grandes cosas, grandes ciudades, grandes negocios, ir a la luna, este, eh, avances científicos, todo lo especial que ha hecho el ser humano no se compara con lo que Dios ha hecho. Eh, eh, Así que no debemos dejar que el ser humano nos quite esa esperanza. Pase lo que pase, haya guerra, no haya guerra. Si la guerra se pone difícil porque va a traer a Estados Unidos y quién sabe quién más, ¿verdad? Nos vienen a atacar aquí. Bueno, hemos visto. Los tesalonicenses pasaban por tiempos difíciles, pero tenían esperanza. ¿Sí? Así que ese Dios que tenemos es poderoso para hacer todas las cosas conforme a su voluntad, ¿verdad? Así que no hay que poner nuestra esperanza en nuestros recursos, sino en nuestro destino final, nuestro destino celestial. Así que debemos poner nuestra confianza en Dios. Podemos hacer grandes cosas en esta vida y si el Señor nos permite hacerlo, qué bonito, ¿sí? Pero debemos seguir la Biblia. Podemos tener un bonito trabajo, una bonita familia, una bonita casa, ¿verdad? Pero estar con Dios es mucho mejor. Así que yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cómo está su esperanza? A base de lo que hemos visto, ¿tienen o no tienen esperanza? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo debemos vivir? Ajá. No preocuparnos por las cosas de este mundo y vivir adecuadamente. ¿Sí? ¿Cómo puede fortalecer su esperanza? Confiando en Dios. Bueno, confíen en Dios. ¿Qué más? Leyendo su palabra cada día, conociendo sus promesas para creer en ellas, hay que Sí. conocerlas. Ok, leyendo su palabra. Puesto los ojos en el autor y consumador de la vida, que es Dios. Ujú. Sí. Y juntándonos los creyentes. Cuando juntamos los creyentes nos animamos, ¿no es cierto? A ustedes no les anima cuando estamos ahí platicando, Sí. ¿verdad? Eso también fortalece nuestra esperanza. Somos de este pueblo. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si oramos a Dios y le pedimos que nos ayude pues, a cumplir estas cosas características de la esperanza que tenemos en Él?
Padre, te doy muchas gracias por lo que estamos viendo y tenemos que estar haciendo a diario. Tener fe, no importa las circunstancias, y tener esperanza, que estamos en tus manos y que vamos a estar contigo, lo cual es mucho mejor. Así que te pido, Padre, que nos ayudes en esta área de la vida y gracias por lo que estás haciendo en los corazones de aquí de los que nos reunimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.